Verán señales, señores, signos externos de una gran capacidad económica que tienen algunas personas que no tienen trabajo conocido o que lo tienen, pero por ese trabajo no deberían de cobrar un gran salario, algunos incluso sin preparación académica que no provienen de familia adinerada. Y sin embargo, en su cuenta no parece que tengan demasiado dinero y por tanto no lo declaran a Hacienda. Sin embargo, presumen en redes sociales de coches de alta gama, de viajes a países paradisíacos y eso, por lo que sea, pasa desapercibido a la Hacienda Pública española. Pero eso no solo ocurre con personas que han tenido puestos de responsabilidad en el sector público. Pasa en España y seguirá pasando. Y nadie dice nada. Pero cuidado, que de ahora en adelante los Bizum se van a monitorizar. No vaya a ser que eso no se declare a Hacienda. Cuanto más honrado quiere ser un ciudadano, más obligaciones tiene, sin duda. Y parece que no podemos algunos escapar del sistema, aunque queramos. Bueno, hay una forma, y es irse de España. ¿Por qué les cuento todo este rollo antes de empezar? Bueno, porque Zapatero tiene inmuebles, lo sabe todo el mundo. De hecho, a lo largo de los años, desde que dejó de ser el presidente del gobierno, se han escrito muchos artículos en los que hablaban de, bueno, de su patrimonio millonario, ¿no? Y por lo que sea, eso pasó desapercibido, ¿no? Este señor, profesor universitario en la Facultad de Derecho en la que yo estudié en León, tiene una gran capacidad económica, inmuebles. Y durante todos estos años nadie ha investigado, nadie ha dicho, oigan, ¿de dónde ha sacado este hombre el dinero? Pero como él, otros tantos que han pasado por la política, incluso algunos que no tenían una gran preparación académica para tener y ostentar puestos de responsabilidad en grandes empresas. Lo hemos asumido como algo normal. El vídeo de hoy no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Aldama, porque ayer soltó un montón de información en el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter en Horizonte y yo no veo muchos titulares hablando de Zapatero, hablando de Pedro Sánchez, hablando de ministros que van a caer, o por lo menos espero que suceda, porque esto ya sería un escándalo mundial, un escándalo mundial. Fíjense que yo pensé que al fiscal general del Estado no lo iban a condenar, porque claro, tenía la protección ahí de Pedro Sáunez y claro, esto sería un escándalo internacional y al final le condenaron. Claro, es que cuando abres una guerra directa con otro de los poderes del Estado como el judicial, es muy difícil que te vayas a ir de rositas. A lo mejor peco de ser ingenua, pero yo a estas alturas del partido creo que Zapatero va a caer y los que le rodean también. Pero antes de ponerles las declaraciones que hizo ayer Aldama en el programa Horizonte, si ya no nos queda de qué asombrarnos, todavía puede salir algo más para mostrar con qué desvergüenza algunos políticos tratan nuestro dinero. Yo no sé exactamente cuál es la relación que tuvo o tiene el hermano de Pedro Sáunez, que utilizaba un seudónimo. Es todo tan maravilloso, tan basado en historias del crimen. Se llama David Azágara, ¿no? Bueno, pues este señor, el hermano de Sáunez, tenía un puesto reservado para él, presuntamente, pues trabajando en la Oficina de Artes Escénicas, esa oficina que se dedica a las artes escénicas. Y para ello, pues buscó alquiler antes de saber si la plaza era para él. En papel, él ya sabía que era suya, ¿no? Bueno, pues, como les digo, yo no sé la relación que tiene con Gallardo, o tenía, porque Gallardo estaba muy preocupado por el bienestar del hermano de Sáunez. Fíjense que es el candidato actual imputado para las elecciones de Extremadura. Bueno, pues este candidato parece ser, lo publica hoy Alejandro Entrambas-Aguas en el debate, parece ser que estaba muy preocupado pues, por la decoración del piso perteneciente a la Diputación de Badajoz, donde el hermano de Sáunez, es que en esta vida hay que tener contactos, señores, en esta vida hay que tener contactos. ¿Dónde te vas a quedar momentáneamente? Pues en un piso de la Diputación de Badajoz. Y claro, llegó allí David Azágara, que digo yo que votará el PSOE, ¿no? Y dijo, pues que esto es del año Carolo. O sea, ¿cómo voy a cocinar yo aquí mis huevos fritos
con chistorra en esta cocina de los años 60. Esto no puede ser. Y el otro buen amigo, compañero del alma, dijo: no te preocupes, hermano de Sáunez, que yo ahora mismo voy a autorizar un gasto de 43.000 euros para reformar la cocina del piso oficial de la Diputación de Badajoz. Es que una se tiene que reír. Si supieran ustedes que yo, para ahorrar menos de la mitad de esto, para ahorrar eso, me tiré unos añitos. Ay, señor, ten piedad. Sí, pues Miguel Ángel Gallardo, muy generoso con el dinero de todos, dijo: no te preocupes, que voy a autorizar un gasto de 43.000 euros para reformar la cocina del piso oficial de la Diputación de Badajoz, que prestó al músico David Sánchez, hermano de Sáunez. Esto lo digo yo, no lo pone en la noticia. La licitación de las obras se impulsó en octubre de 2024, cuando el hermano del jefe del Ejecutivo residía en el inmueble, en plena investigación judicial de la UCO, de la Guardia Civil, mientras en teoría mantenía su residencia en Portugal. Y tienen los arrestos de señalar a los youtubers que declaramos todo lo que ganamos, porque no podemos evadir impuestos, aunque algunos digan que sí. No podemos, no podemos. Y este tipo dice que reside en Portugal, en una choza que compró a medio hacer. Una choza con solera, pero a medio hacer. Y no vivía ahí. Y resulta que vivía en España, escondido como una rata, para no pagar los impuestos. En el feudo de su hermano, manda narices, señores. Pues sí. Los datos a los que ha tenido acceso el debate acreditan que el expediente de contratación de la reforma tuvo por objeto la reforma de cocina y sustitución de carpintería interior en piso propiedad de la excelentísima Diputación de Badajoz. El presupuesto base de licitación fue de 48.389,80 euros y fue publicado el 7 de octubre de 2024, apenas unos días después de que el hermano del jefe del Ejecutivo se instalara en el inmueble. El contrato fue finalmente adjudicado. Que se investigue también la adjudicación de este contrato. Yo ya no me fío de nada. A la empresa Querosan Construcciones y Reformas SL por un importe de 43.439 euros, tras concurrir otras 6 empresas al proceso. La adjudicación se formalizó el 12 de diciembre de 2024, el día de mi cumpleaños, y la formalización del contrato llegó días después. El inmueble tiene 316 metros cuadrados. Es propiedad de la Diputación de Badajoz y está destinado a la residencia oficial del presidente de la institución provincial, si bien ha permanecido vacío durante largos periodos de tiempo mientras Gallardo ha ocupado su cargo. Este señor que no sabe ni hablar, pero ahí está. Fue precisamente esa circunstancia lo que permitió que el piso fuera cedido al hermano del presidente del gobierno, con 2 bemoles, que lo utilizó durante meses. ¿Por qué razón? Porque es el hermano de Sáunez, como residencia, tras abandonar de manera abrupta otras viviendas en las que había sido localizado por este periódico. La razón: la reforma se centró especialmente en la cocina después de que David Sánchez trasladara al dirigente socialista que estaba todo muy antiguo. Una queja que terminó traduciéndose en una licitación pública con cargo a fondos de la Diputación. Ay, no, es que esto es maravilloso. Preguntado por este periódico sobre por qué había prestado su casa al hermano del presidente, Lemus se limitó a responder: no tengo que dar explicaciones de quién meto en mi casa. Al senador del PSOE. Pues muy bien, su casa, señores, su casa. Pues ya que la pongan a su nombre, dice. Pues nada, pues es que maravilloso, es que me parece todo esto es maravilloso, señores. O sea, todo esto es maravilloso. Es que yo no sé por qué la gente reniega tanto del socialismo y se viene a vivir a España buscando otra cosa diferente al socialismo. ¿Qué no habrán visto en sus países de origen? Que, pues no sé, por ejemplo, a Maduro con un peluco que vale más que tu casa, y luego lo esconde cuando le hace una pregunta para hablar de las bondades del socialismo y del comunismo. Bueno, nada, es que, perdonen que me dé la risa, pero es que hay gente que sigue votando esto. Hay gente que ve bien que Pablo Iglesias llame facha pobre a la gente y que le diga a Vito Quiles que es un guaje, al que le dobla la edad: oye, mira, que yo puedo ir en primera clase y comer en restaurantes en los que tú no te puedes permitir el lujo de comer. O que, no sé, Alvise le recuerde en el Parlamento Europeo a Irene Montero que ella está ahí porque la eligió su pareja, y que hable de feminismo y del miedo que sienten algunas empleadas al estar a solas con su jefe, algo que, por cierto, es verdad en ocasiones,
y que ella pues haya llegado ahí pues como ha llegado, sin desmerecer sus cualidades y actitudes, que ahí no me voy a meter, pero ha llegado pues como ha llegado, señores. Igual que yo reconozco públicamente que a mi gordo cabrón me contrató porque le parecí mona. Una mierda así, duré ahí 3 años y me largué buscándome un futuro mejor, consciente de mi valía. Pero Irene Montero va dando lecciones al resto de las mujeres. Pues saben que se puso a llorar en el Parlamento Europeo cuando le dijo esto al vice. El mundo al revés, señores. El mundo al revés totalmente, pero sigan votando socialismo. Como les decía al comienzo, yo hoy quiero dedicar este vídeo a lo que comentó ayer nada más y nada menos que Aldama en el programa Horizonte. Porque yo creo que ha pasado un poco desapercibido todo lo que soltó por su boca ayer y a las personas que señaló, porque aunque todo el mundo podía advertir que algo raro se cocía en torno a Zapatero, lo que no sabíamos era el modus operandi, y lo vamos sabiendo a cuentagotas. ¿Por qué Ábalos salió del ministerio de forma tan abrupta? ¿Por qué hubo luego ya cierta enemistad, sospechas? Bueno, pues aquí tienen las declaraciones de Aldama. Koldo me avisa de que va a llegar José Luis Rodríguez Zapatero, además me avisa en un tono despectivo porque no le gustaba, digamos, que él fuera al Ministerio de Transportes a hablar con Ábalos o a imponer. En este caso es a imponer por lo que os voy a contar a continuación. Quiero decir, esa conversación con él fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar la compañía Plus Ultra, en la que Ábalos se niega. Pero Ábalos se niega. Se niega rotundamente. Se niega rotundamente. No tendría por qué defender a Ábalos. Rompe una lanza a favor de Ábalos. Tienen una conversación acalorada porque Koldo y yo escuchamos, digamos, bueno, pues la media conversación por el tono alto de la conversación, en la que Zapatero le dice, no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que está pidiendo el presidente. Entonces él dice, bueno, pues yo hablaré con el presidente. Entonces ahí Zapatero le dice que ok, que muy bien, que volverá, que cuando tenga noticias que volverá. Se va y a los 3 minutos o 4 minutos sale Ábalos, efectivamente con connotación de muy enfadado, cabreado, o más bien como disgustado, quiere decir, como de alguien que ha llegado a imponerle algo siendo él el ministro de Transportes y siendo el otro señor un expresidente. Quiere decir que en este caso no tiene que decirle nada ni capacidad ejecutiva ninguna, ni hacer ¿no? nada, obviamente. Le pregunta a Koldo, oye, ¿qué ha pasado con el imbécil este? Además se lo dice así, es una manera de hablar de Koldo, ¿qué ha pasado con el imbécil este? Y Ábalos le dice, no doy crédito, me ha venido a pedir que rescate Plus Ultra, que lo tengo que hacer sí o sí y que es una orden directa del presidente. Koldo le dice, bueno, pues llámate al presidente y pregúntale si esto es así. A lo que Ábalos a continuación llama al presidente, el presidente le coge la llamada, como hacía siempre, le dice, oye, Y eso que no tenían una relación tan estrecha e íntima, pero parece ser que cada vez que Ábalos llamaba a Sáunez le cogía el teléfono. He tenido una reunión con Zapatero, ha venido a pedirme una serie de cosas y entre ellas el rescate Plus Ultra. El presidente, para el asombro de Ábalos, le dice que tiene que rescatar Plus Ultra. No hay más explicaciones y que tiene que hacer lo que sea para rescatar Plus Ultra. Bueno, en ese contexto... ¿Cómo está Ábalos en ese momento? No, indignado, indignadísimo. Miren, al final hay que decir una cosa. Yo no sé si se lo han llevado calentito o no, presunción de inocencia para Koldo, que me cuesta decirlo, pero hay que decirlo, para Koldo, para Ábalos, Santos Cerdán y todos. Santos Cerdán sigue protegiendo al presidente del gobierno. Yo creo que le queda alguna esperanza, ¿no? O a lo mejor ese, presuntamente, se lleva un trozo más grande del pastel. Pero yo creo que tanto a Koldo como a Ábalos les han tomado el pelo. Zapatero y Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, miren que no me equivoqué cuando lo vi por primera vez en la tele. Dije, esta es la típica rubia tonta que es capaz de venderse a cualquiera con tal de tener protagonismo. Y me refería a Sáunez. Pues no me he equivocado. Ya les he dicho yo que listo no es. Lo que pasa es que no tiene escrúpulos, pero listo no es. Aquí quien ha dominado el cotarro por detrás ha sido Zapatero. Y yo creo que a Ábalos y a Koldo les tenían entretenidos con las migajas, que por supuesto para nosotros es muchísimo dinero, pero cuidadito que el dinero que se estaba moviendo ahí, estamos hablando de muchos millones de euros. Sigamos. ¿Sube, incrementa la indignación? Indignadísimo, pero muy cabreado, muy cabreado. Además con una connotación hablando con Koldo, muy cabreado. Pasan los días y yo vuelvo a vivir otro episodio
de Plus Ultra en el ministerio, en el que Koldo le dice a Ábalos, esto en el despacho de Koldo, le dice: ya ha llegado el informe de Plus Ultra y es penoso, no hay por dónde cogerlo. Los técnicos del ministerio dicen que la compañía no se sostiene. Quiere decir, no solamente no tiene un avión en propiedad, sino que la compañía no se sostiene, no tiene handling, no tiene, pasajeros. Explícanos los términos, Víctor, por favor. Bueno, no tener handling es no tener, digamos, aparcamiento, para que lo entienda todo el mundo, en el aeropuerto, en el que sea destinado. Quiere decir, da igual que sea Barcelona, Madrid, Mallorca, no tiene, quiere decir, tiene que alquilar una zona de alguna de las otras aerolíneas, o que otra aerolínea la deje estacionar en esa zona, o el propio AENA, quiere decir que AENA tiene zonas también para que haya aviones que estacionen en esas zonas. Y luego no tiene handling, es que no tienen, digamos, dónde tener pasarela desde la sala de espera al avión. Es decir, tiene que ir con lo que llaman una guindalera, que es el autobús, para que también lo entienda todo el mundo, perfecto, hacia el avión, ¿vale? Entonces, ese informe sale totalmente negativo, en el que Ábalos vuelve a llamar al presidente, ¿vale? Y le dice: oye, no hay manera, no sabemos por dónde coger esto, no sabemos qué hacer, pero es que... ¿Tú estás escuchando esa conversación entre Ábalos y el presidente? Sí. Y en la que el presidente le vuelve a decir a Ábalos: hay que rescatar Plus Ultra sí o sí, ¿vale? Aquí se vuelve a vivir un episodio en el que ya viene la comunicación con SEPI. Pero antes de la comunicación con SEPI, lo que hace Ábalos es llamar a Esto es lo gordo. Jesús Montero. María Jesús. ¿Vale? Porque María Jesús Montero en ese momento con Ábalos era pasión. Es decir, lo que dijera Ábalos, pero pasión era pasión. Recuerdo que él fue el que llama a María Jesús Montero para pedirle lo mío, y María Jesús Montero le dice que obviamente que no hay ningún problema y se lo transmite a... Lo mío, los asuntos que este señor tenía con Hacienda para hacerle una prórroga, me parece, un aplazamiento de la deuda. A su jefe de gabinete. María Jesús Era Montero, uña y carne, de alguna manera. Pero muy unidos. Sí. María Jesús Montero en ese momento le dice a Ábalos: no te preocupes, José, que yo me encargo de la SEPI y te vamos a ayudar, ¿vale? A ver. ¿Tú estás ahí presente? Sí. La ministra le dice: no te preocupes. No te preocupes. Porque la yo me encargo de entra arreglarlo dentro de la su SEPI, claro. dominio, claro. Así es. Lo digo, queridos amigos, por todo lo que ha pasado ahora, ¿no? Según los informes que se hacen, Plus Ultra no cumplía ninguno de los requisitos para ser una aerolínea rescatada. Absolutamente ninguno. No tenía, como decía Víctor, ni aviones, tenía solo un avión, además era alquilado, otros 3 que parece que no estaban ahí. Incluso hay un momento dado en el que recurren a ti para pedirte algo. Bueno, eso es algo muy grave, igual que es algo que no he contado, porque tampoco, quiero decir, mis 2 causas no tienen nada que ver con esto, entonces es algo que no tengo que contar. Pero obviamente, como hago con todo, no tengo ningún problema en dar luz a lo que hay que dar luz y en decir las cosas como son. Hay un momento en el que, bueno, pues ya se pone a maniobrar el ministerio para hacer un informe, digamos, positivo, y para que SEPI dé autorización a ese rescate de 53 millones de euros. Y Koldo me dice: Víctor, como tú estás dentro de la compañía de Europa, te pido que hagas el favor con uno de vuestros lesores, también para que la gente entienda que es un lesor. Exacto. El lesor, digamos, es el dueño del avión y el que te alquila o te hace el leasing del avión para que tú puedas tener ese avión. Necesitamos un contrato para Plus Ultra con fecha antedatada. Vamos, chanchullos para que se cumplieran los requisitos, por lo menos sobre el papel, para que le dieran a Plus Ultra 53 millones de euros de dinero público. Yo esto, a ver, en base a mi experiencia como abogada, les diré que para que se produzcan operaciones de estas características, no solamente están 3 personas. No, hay muchísimas personas que hacen la vista gorda o que son sobornadas o que son chantajeadas, que también pasa, para que vayan firmando, porque en España lo que prima es la burocracia, para que vayan firmando hasta que se culmina la operación. Y yo aquí tengo una crítica. ¿Por qué Ciudadanos presentó una denuncia cuando se produjo el rescate de Plus Ultra y esto en un juzgado se archivó? ¿Por qué se archivó? Porque dependiendo de... Ahí sí que se trata de hacer política y los jueces algunos hacen la vista gorda. No sé, pregunto, porque esto es extraño, ¿eh? Se ha empezado a investigar ahora cuando ha explotado la cañería de mierda por distintas zonas. Se ha reabierto la causa. Pero es que esto era Vox Populi. Esto lo sabía todo el mundo y aquí todo el mundo cayó.
Pero ya les adelanto que lo que les traigo para mañana ya es el plato fuerte, porque es lo más gordo que he leído en mi vida. Y miren que el martes estaba yo anonadada con lo que se decía de Segundo Martínez, uno de los hombres de confianza de Zapatero, comisario, que debería estar retirado, pero que gracias a Sáunez sigue en el puesto. No, lo de mañana es que supera con creces esto. Y es cómo funcionaba y por qué podemos decir ya en este momento que el número uno no es Sáunez. El número uno es el de la ceja, señores. Y yo no sé ahora mismo, viernes, que estoy grabando este vídeo, dónde estará escondido Sáunez. Sáunez está ahora mismo con el Ozempic a tope. Sáunez va a tener que pasar 2 veces para que le veamos. Y yo creo que Sáunez no es tan listo como muchas personas creen. No es tan listo. Y de hecho me da la risa porque les digo en confianza que hace unas semanas, unos meses que yo vengo hablando de este tema pues con otros colegas y tal, y me dicen, no, es que está ahí puesto por alguien, es que parece que está obligado a estar ahí. Mañana tienen la respuesta. En fin, que lo voy a dejar aquí porque creo que hoy me he extendido muchísimo. Recuerden que tienen más contenido en el canal secundario. Agradezco enormemente los comentarios y los me gustas que dejan a este vídeo. Y ahora sí, si Dios quiere, nos vemos mañana.